Evita el contacto cercano con personas con gripe. Cúbrete la boca con el antebrazo al toser o estornudar. Quédate en casa si presentas síntomas de gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón o utiliza alcohol gel. Limpia y desinfecta objetos y superficies que se utilizan con frecuencia. Si presentas síntomas gripales, llamar al 132 y no te automediques. Búscanos en nuestras redes sociales. Síguenos y comparte los diferentes contenidos que ponemos a tu disposición. Esperamos que estas herramientas puedan ser útiles para el crecer de tu vida espiritual. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiacentralmca.org.sb. Vivimos para anunciar que solo Jesucristo salva. Iglesia Central MCA, creados para actuar. Hola hermano, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Hoy este día miércoles, que es nuestro culto de estudio bíblico, queremos junto a ustedes alabar al Señor. Queremos tener un tiempo de adoración, un tiempo de oración también, y un tiempo en el que vamos a estar estudiando la palabra con nuestro pastor esta tarde. Así que yo voy a pedir que ahí donde usted está ahora en su casa, en la comodidad de su casa, pueda inclinar su rostro. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que pueda estar con nosotros en este tiempo, pueda bendecirnos, ministrarnos a través de la palabra y de la música. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias este día, Señor, por todas las bendiciones que derramas en nuestras vidas. Gracias, Señor, por que podemos estar juntos en familia y ahora podemos estar en este lugar alabándote, Señor. Podemos estar leyendo tu palabra, estudiando, Señor, lo que tú dices en ella, Padre. Gracias porque vamos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de oración también, y te pedimos que puedas estar aquí, Señor. Tu presencia está en cada uno de los hogares, en cada una de las mentes, Señor, de los que están en este momento sintonizando esta transmisión, Señor. Que cada uno de ellos pueda estar conectado contigo, que podamos alabarte, que podamos exaltarte, Señor, ya que no podemos estar reunidos en este momento en la iglesia, pero podemos hacerlo desde este lugar. Te damos gracias por la tecnología que puede ayudarnos a estar unidos y en un mismo sentir, alabándote a ti.
Quédate con nosotros, Señor, que esto sea para ti y que cada uno de mis hermanos pueda ser bendecidos esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora vamos a leer un versículo bíblico con Elo y se encuentra en Hebreos 10, en el versículo 35 al 38. Puede buscar ahí en su Biblia, Hebreos 10, en el capítulo Versículo 35. Dice Hebreos 10:35: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén. Esa fe es la que nos mueve a nosotros, la que nos sostiene. Y algo tan importante en nuestras vidas es tener confianza en el Señor. Debemos de depositar todas nuestras cargas, nuestras aflicciones o también nuestros temores en Él, pero saber que su mano nos sostiene. Y eso dice esta alabanza. Ahora te invito a que cantes con nosotros acá, que pueda alabar al Señor juntos esta tarde y decirle: tu mano me sostiene y tú me llevas, Señor, de victoria en victoria. Solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor. Por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor. Yo siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Y el Señor nos lleva de victoria en victoria, y Él es nuestro proveedor. Siempre nos ha provisto de cualquier cosa que necesitamos. No nos ha hecho falta nada hasta el día de ahora. Yo se lo puedo testificar. Y quiero que pueda alabar conmigo y decir: Jehová Jireh es mi proveedor. Jehová Jireh es mi proveedor. Su gracia es suficiente para mí. Una vez más. Jehová Jireh es mi proveedor. Su gracia es suficiente para mí. Mis necesidades suplirá, conforme a sus riquezas en gloria. A sus ángeles manda que cuiden de mí. Su gracia es suficiente para mí, su gracia es suficiente para mí. Una vez más. Jehová Jireh es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí, Jehová Jireh es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Mis necesidades suplirá, conforme a sus riquezas en gloria. A sus ángeles manda que cuiden de mí. Su
tenemos un tiempo de oración esta tarde y yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Puede cerrar sus ojos y podemos orar, y vamos a orar con Eloísa esta tarde. Usted nada más incline su rostro y póngase en sintonía con el Señor. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque nada nos ha faltado hasta el día de hoy. Porque, Señor, a pesar de las circunstancias en las que nuestro país se encuentra, tú eres fiel con nosotros, Señor, y nos has guardado hasta este momento. Señor, porque cuidas nuestros pasos, porque cuidas cada uno de nuestras vidas, de nuestra salud, Señor. Gracias te damos por eso, porque sabemos que tú estás día con día con nosotros y con nuestras familias, Señor, porque tu misericordia es con cada uno de nosotros. Señor, queremos pedirte perdón, porque a pesar de que sabemos de que tú eres tan bueno con nosotros, de que tú nos provees, Señor, de que nada nos falta, nosotros te fallamos, Señor. Y queremos pedirte perdón, Señor, queremos que limpies nuestros corazones y nuestras mentes y que podamos llegar a tu presencia, Señor, limpios, y que nuestras palabras, que nuestros deseos, que nuestra oración puedan ser agradables para ti, Señor. Que podamos glorificarte, Señor, con lo que hacemos, con lo que decimos, Señor, con todas nuestras acciones, Señor, que podamos glorificarte cada día, cada momento de nuestra vida, Señor. Y queremos ponernos en tus manos en esta tarde, Señor, porque sabemos que estamos en situación difícil en nuestro país, porque habemos tantos, Señor, que necesitamos de un trabajo y, Señor, en estos momentos no lo tenemos. Pero a pesar de eso sabemos que tú eres fiel, que tú provees siempre, Señor, y que no nos va a faltar nada. Y queremos poner en tus manos a todos nuestros hermanos de la iglesia que están pasando por necesidad, Señor, para que tú, Señor, sigas siendo fiel con ellos, que nada les falte, Señor, que lo necesario tú puedas suplirlo en cada uno de los hogares que están representados en la iglesia, Señor. Por la salud de nuestros hermanos, Señor, de los más mayores, Señor, y de los que tal vez no están padeciendo de este virus que ahora está dando, Señor, en el mundo, pero, Señor, están pasando por otras enfermedades y no queremos olvidarnos de ellos, Señor, y queremos interceder por ellos y pedirte, Señor, que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de los hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, Señor. Queremos pedirte también, Señor, por nuestros hermanos misioneros. Señor, están pasando momentos difíciles al igual que nosotros, pero sabemos que tú eres fiel y que nunca nos has abandonado. Sabemos que ahora tampoco será momento, Señor, de que tú nos abandones. Te suplicamos, Señor, que tú les proveas tanto espiritual como materialmente de sus necesidades. Sabes cuáles son, Señor, y te pedimos que tú estés ahí con sus ángeles, Señor, guardándolo a cada uno de ellos. Así también te pedimos por las familias, Señor, pastorales, para que tú, Señor, le des fuerza. Sabemos que es difícil estar alejado de nuestra iglesia, no estar en comunión, pero, Señor, yo quiero ponerte en tus manos a nuestro hermano Miguel, a nuestro hermano Germán, a nuestro hermano Ben, Señor, que a pesar de la situación en la que estamos, ellos están pendientes de cada uno de nosotros como iglesia, Padre. Bendícelos, Señor, y que nada les falte a ellos, a sus familias, Señor, y que tú les fortalezcas espiritualmente, y así a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, Señor, que podamos estar conectados contigo cada día, cada momento, Señor, que te glorifiquemos con nuestras acciones, que te busquemos, Señor, que leamos tu palabra, que oremos, Señor, individual y en grupo, familiarmente, Señor, que estas redes sociales, que estas conexiones nos sirvan, Señor, para estar orando por nuestros hermanos, para comunicarnos con ellos y estar pendientes, Señor. Gracias, Padre, porque eres fiel
grande, hermano. Así que yo le voy a pedir que cante conmigo "Oh tu fidelidad". Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Diga conmigo: oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Amén. La fidelidad del Señor es grande. Dice la palabra que Él es nuestro protector, Él es nuestro pastor, Él es nuestro guardador. Y dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y así dice la palabra. Esta alabanza dice: eres mi protector. Quiero que cante conmigo esta alabanza. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustia me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dirá: fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dirá: fuerte soy, con poder
Confiamos en el Señor, hermano. No importa su situación donde usted esté ahora. Hay que confiar nada más en el Señor. Y sabemos que pronto estaremos juntos alabando al Señor en su casa nuevamente. Ahora, hagámoslo desde este lugar, desde la casa. Aprovechemos que su casa sea el santuario ahora para alabar al Señor. Y en estos momentos vamos a escuchar la palabra del Señor en labios de nuestro hermano Pastor Miguel Ángel Reyes. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué alegría el que podamos estar nuevamente en comunicación con este deseo, pues, de poder estar aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios. Espero de que usted esté fortalecido, fortalecida en el Señor, aún en que estamos encerrados y todo esto ha cambiado dramáticamente la vida, pero alguien no ha cambiado y es Dios. Y Él ha prometido estar con nosotros siempre, así que Él nos está fortaleciendo, nos está consolando, nos está dando todo lo necesario. Así que vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra. La semana pasada comenzamos a estudiar la primera carta de Pedro y hoy vamos a continuar en ella. La semana pasada veíamos algunos aspectos generales de la carta. Por ejemplo, veíamos acerca de la autoría, quién fue el autor de la carta. Y llegamos a la conclusión que, tal como lo dice al inicio de la carta, fue el apóstol Pedro. También veíamos la fecha en que posiblemente fue escrita. Y decíamos que fue ahí por el año 62, 63 al 65, en ese rango de tiempo posiblemente fue escrita esta carta. Y se escribió, como dice la misma carta al final, desde Babilonia. Yo explicaba qué significaba ese término Babilonia, que se refería en realidad a Roma, la capital del imperio. Y desde ahí el apóstol Pedro escribió esta primera carta. ¿A quiénes la escribió? Bueno, como dice acá, la escribió a todos aquellos los expatriados, a los de la dispersión que se encontraban en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, o sea, lo que era el Asia central de aquella época. Lo que hoy podríamos decir que está en lo que es el país de Turquía. Pues ahí estaban estas comunidades, estas iglesias nacientes a las cuales Pedro les escribe. Estas iglesias tenían una característica y es que se encontraban en momentos de crisis, en momentos de dificultad, porque estaban siendo perseguidas, estaban siendo sufrían a consecuencia de la persecución de diferente índole. Persecución, por ejemplo, de la gente con las cuales convivían. Vamos a ver, conforme vayamos estudiando la carta, de que se habla que la gente que vivía cerca de los creyentes, pues trataban de afectarles, trataban de dañarles por su nueva creencia y por la nueva forma en que ellos se comportaban, muy diferente a como se comportaban antes de ser creyentes. Entonces era una forma de oposición que tenían. Pero también había oposición naciente de parte del Estado. El Estado también comenzaba a oponerse a los creyentes del primer siglo. Entonces eso lo veíamos un poco más extenso la semana pasada y hoy ya queremos entrar ya en el cuerpo de la carta y que es la primera parte, que es que se habla acá, dice la salutación o el saludo que hace el apóstol Pedro a los receptores de la carta. Así que abran su Biblia, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, y leamos estos primeros dos versículos. Estos primeros dos versículos que son la salutación o el saludo que hace Pedro. ¿Ya la tienen ahí abierta en su Biblia? Muy bien, entonces ahí síganme con su vista y yo voy a leerle acá el texto. Y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Miren, eso es lo que dice acá en estos primeros dos versículos y es lo que vamos a tratar de analizar en esta noche. Comienza mencionando ahí el nombre de Pedro, o sea, el escritor de la carta. Ahora, ¿quién era Pedro? Bueno, decirles que originalmente este hombre no se llamaba Pedro,
sino que originalmente este hombre se llamaba Simón. Ese era su nombre original. Fue el Señor Jesucristo el que le cambió el nombre de Simón a Pedro. Pedro era hijo de Jonás, así se llamaba su papá, se llamaba Jonás, y tenía un hermano que se llamaba Andrés. Ambos eran pescadores, originarios de Betsaida, un pueblo que se encontraba a la orilla del mar de Galilea. Ellos eran pescadores, ese era su oficio, a eso se dedicaban, ¿verdad? Antes de ser seguidores de Jesús, Pedro y Andrés eran seguidores de Juan el Bautista, o al menos tenían interés por la predicación de Juan el Bautista. Entonces lo vemos ahí a estos dos hermanos con ese interés espiritual que tenían, porque si seguían a Juan o escuchaban las predicaciones de Juan, es porque había un interés espiritual, querían llenar un vacío espiritual. Jesús encontró a estos hermanos siguiendo a Juan el Bautista. Y un día Jesús llama a Pedro y le cambia el nombre. Y le dice, ya no te vas a llamar más Simón, sino que te vas a llamar Pedro. Y la palabra Pedro significa piedra. Es interesante el por qué el Señor le pone este nombre, le cambia ese nombre. Pedro significa piedra. Ahora, si nosotros vemos el desenvolvimiento, si vemos el comportamiento de Pedro a través de los evangelios, nos vamos a dar cuenta que no era en realidad una piedra. Porque era un hombre que sí, bastante emotivo, bastante impulsivo, pero que también variable. En un momento estaba él con todas las pilas puestas, pero de repente estaba atemorizado. Y ese era este Simón. Pero el Señor Jesús dice, te vas a llamar Pedro, piedra, algo que es sólido, algo que no se mueve. ¿Por qué le pondría ese nombre el Señor? Yo creo que es porque el Señor no ve lo que somos ahora, sino que Él ve lo que va a hacer de nuestras vidas. El Señor ya estaba pensando en que este Simón, voluble, cambiante, iba a llegar a ser un líder fuerte dentro de la iglesia. Y en realidad así lo fue. Entonces vemos acá el llamamiento que Dios le hace. El Señor llama al ministerio a Pedro y le dice, Pedro, ya no vas a ser pescador de peces, sino que en adelante vas a ser pescador de hombres. Ese era el llamamiento, esa era la vocación a la cual el Señor llamó a Pedro, a ser un pescador de hombres. Y entonces Pedro decide seguir a Jesús y llega a ser parte de los 12 apóstoles. Y con el correr del tiempo llega a ser el líder de los 12. Lo vemos en diferentes pasajes que él es el portavoz, el que habla por los 12, y vemos que va desarrollando su liderazgo al grado que llega a ser el líder de los 12. Antes de la crucifixión encontramos a Pedro así como fruto de su carácter. Antes de que el Señor fuera a la cruz, Pedro le había dicho al Señor, Señor, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Pero ya lo vemos en el momento cuando el Señor estaba siendo enjuiciado, previo a la crucifixión, vemos a este Pedro que tambalea y niega al Señor Jesús. Ya el Señor resucitado se le aparece a los 12. Se le aparece a los 12, en realidad fuera a los 11, porque ya Judas ya no estaba. Entonces se les aparece que habían regresado otra vez a su antiguo oficio, a la pesca. Y entonces ahí se aparece y el Señor llama a Pedro y lo restaura. Lo restaura porque lo llama aparte, y esa frase tan especial que encontramos en el Evangelio cuando el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y 3 veces le dice, ¿me amas? Y es coincidente que le dice 3 veces, ¿me ama? Y es coincidente con que Pedro 3 veces había negado al Señor Jesús. Entonces el Señor le dice, ¿me amas? Y luego le dice, apacienta mis ovejas. El Señor le da la tarea de apacentar las ovejas, de apacentar su iglesia. Ese es Pedro, el autor de nuestra carta, un hombre de verdad muy interesante. Pero la carta nos dice algo más de Pedro. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol la podemos analizar desde 2 perspectivas. Una perspectiva general y una perspectiva ya, digamos, especial.
En la perspectiva general, la palabra apóstol significa alguien que ha sido enviado, alguien que va en una misión. En términos generales, la palabra apóstol, eso significa un enviado, alguien que va en una misión. Pero también en los evangelios encontramos que el concepto de apóstol tiene otro sentido, un sentido más especial. Y se refiere a aquellos que van a instruir a la iglesia luego que el Señor Jesús ha partido a los cielos. Se refiere apóstol a esos 11 y luego Pablo que se encargarán de instruir a la iglesia. Ahora, ¿cómo se elegía a estos 12 o cómo se eligieron? Pues la verdad es que había requisitos. Y los requisitos los podemos ver allá en Hechos, cuando vemos que se va a sustituir a Judas, que ya ha muerto, y entonces se va a hacer la sustitución de Judas. Y ahí se ponen requisitos. ¿Y cuáles fueron los requisitos? Los requisitos para que alguien llegara a ocupar el apostolado era que hubieran andado con el Señor Jesús desde su bautismo y que hubieran estado con Él hasta su ascensión. O sea que las personas que podían ocupar este apostolado llenaban esos requisitos, o tenían que ir a esos requisitos. Estar con el Señor Jesús desde que inició su ministerio terrenal hasta que ascendió a los cielos. Y entonces el libro de los Hechos nos narra que se dio ese proceso de sustitución. Entonces, cuando se le llama a Pedro apóstol, se está hablando de esta persona que anduvieron con el Señor Jesús durante todo su ministerio terrenal, que le escucharon sus enseñanzas, que le vieron cómo Él actuó, cómo Él se desenvolvió en su ministerio, y eso les capacitaba para posteriormente ellos ser los maestros de la naciente iglesia. Y de hecho así fue. Los apóstoles comenzaron a enseñar a las nuevas comunidades y eran ellos los que andaban enseñando de iglesia en iglesia, enseñando lo que Jesucristo había enseñado y lo que Jesucristo había hecho. Ahora, dice que la carta está dirigida a los expatriados de la dispersión. Es interesante estos dos términos. Es interesante esos términos porque tienen un significado bastante profundo y quiere decirnos mucho acerca de lo que es ser cristiano. A los expatriados de la dispersión, y dice ahí, en los diferentes lugares, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, lo que se llamaba en el tiempo Asia Menor. Hace un rato yo les dije Asia Central, pero en realidad no es Asia Central, sino que lo que se conoce como Asia Menor. Entonces ahí se encontraban estas ciudades, como les decía, lo que hoy es Turquía. Entonces, ¿qué significa esto de expatriado? Expatriado es alguien que está fuera de su patria. Eso significa la palabra. Alguien que está fuera de su patria. Alguien que se ha radicado en otro lugar, pero no pertenece a ese lugar. Podemos entender este concepto si nosotros vemos un ejemplo de la realidad, lo que es parte de nuestra realidad como salvadoreños. Hay muchos salvadoreños que están fuera del país, que están en otros lugares, mayormente están en los Estados Unidos. Ellos allá están radicados. Hay algunos que tienen 5, 10, 15 años de estar radicados allá, han hecho su vida, pero no son ciudadanos de los Estados Unidos. No son ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, cuando acá Pedro dice a los expatriados, está diciendo de que es aquellos creyentes que están fuera, que están viviendo en este mundo, en diferentes lugares de este mundo, pero que este no es su hogar. Y es que, mis hermanos, Pablo nos va a clarificar un poco mejor esta idea. Y es que nosotros los creyentes, aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Allá en Filipenses capítulo 3, verso 20, dice el apóstol Pablo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea que nosotros aquí en la tierra somos expatriados, vivimos acá. Nosotros vivimos aquí en El Salvador, hoy encerrados, ¿verdad? Vivimos acá, pero somos expatriados. ¿Por qué?
porque nuestra ciudadanía, nuestro hogar eterno, no está acá, sino que está en los cielos. Y entonces Pedro por eso se refiere de esa manera a los creyentes. Sí, es cierto, algunos judíos no estaban viviendo en Jerusalén, habían sido lanzados a diferentes lugares, pero lo que Pedro quiere enseñar es algo más profundo. No solamente que no estaban en Jerusalén, sino que lo que quiere decir es que no están en su patria permanente, porque la patria permanente de los creyentes, repito, es el cielo. Pero dice a los expatriados de la dispersión, con otras palabras, de la diáspora, aquellos que están regados en diferentes grupos. Y es que la iglesia así es. La iglesia está en una diáspora, está regada por todo el mundo. Y en todo el mundo, donde hay personas que han declarado, que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, son parte de la iglesia. Nuestra familia es grande, hermanos. Nuestra familia no solamente somos los hermanos de la iglesia central, y gracias a Dios porque estamos ahí. ¡Qué bendición ser parte de la iglesia central! Es una bendición grande. Yo me alegro de ser parte de esta iglesia, de tenerle a usted como mi hermano, como mi hermana, de que seamos una familia, de que convivamos, que nos apoyemos, que caminemos juntos. Pero la iglesia es más amplia, la iglesia es más grande, la iglesia está extendida por todo el mundo. Y hay que seguir extendiéndola, hay que seguir engrandeciéndola, porque esa es la misión que el Señor nos ha dejado. Entonces, Pedro, escribe a los expatriados de la dispersión, a los expatriados de la dispersión, a ellos les escribe. Ahora, fíjese que en el versículo 2 hay una palabra que contrasta con las palabras que hemos ya ahorita clarificado como expatriados. Mire cómo comienza el versículo 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios. O sea, lo que está diciendo, que estos expatriados, que estos que no tienen una patria permanente acá en esta tierra, que puede ser que tal vez hasta nos vean con recelo, que algunas veces nos marginan, algunas veces nos desprecian, pero estos expatriados son los elegidos de Dios. Mire qué maravilloso. Son los elegidos de Dios. Mire, para los hermanos de esta época, esto era impactante. Esto era impactante, ¿por qué? Porque ellos estaban siendo perseguidos, porque ellos estaban siendo marginados, porque a ellos se les estaba despreciando. Pero Pedro les dice, miren, es cierto, somos expatriados, pero también quiero decirles algo, somos los elegidos de Dios. Y es que esos somos los creyentes en Cristo Jesús, los elegidos de Dios, los que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que desde la masa de la humanidad hemos sido sacados por la gracia de Dios. No porque nosotros tuviéramos las cualidades, no porque nosotros tuviéramos ciertas cosas de las cuales nos hiciéramos acreedores o que mereciéramos el que el Señor nos eligiera, no. Fue por su pura voluntad, por su pura gracia. Y dice, elegidos según la presencia de Dios, o sea, según el determinado propósito de Dios, que desde allá de la eternidad, Dios puso sus ojos de amor en usted, puso sus ojos de amor en mí, puso sus ojos de amor en estos hermanos a los cuales estaba llegando la carta originalmente. Y Dios puso sus ojos de amor, y los eligió para que llegáramos a ser su pueblo. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! Y quizás si hubiera algún amigo, algún no creyente que nos esté viendo en estos momentos, mire, usted puede ser un elegido. Y si es un elegido, el Espíritu Santo, como vamos a ver más adelante, va a moverle a la fe, a tomar esa decisión por Cristo. Si usted en el transcurso de la enseñanza o al final, usted siente algo que Dios le está motivando como a acercarse más a Él, es el Espíritu Santo. Porque como vamos a ver, es el Espíritu el que nos mueve a tener fe en el Señor. Pero ahora lo que vemos es que estos expatriados de la dispersión han sido elegidos
según la presencia de Dios, según el eterno propósito de Dios. Ahora, hemos sido elegidos, dice, en santificación del Espíritu. O sea que es el Espíritu Santo el que nos apartó, porque la palabra santificación quiere decir eso, a que nos apartó. O sea que Dios nos elige y el Espíritu Santo nos aparta. El Espíritu Santo nos aparta, nos pone en santificación, nos aparta. El Espíritu Santo hace esa obra y de verdad que así la Escritura así lo corrobora, que es el Espíritu el que hace esta obra. Vemos al Espíritu de Dios haciendo esta obra tremenda en la vida de los creyentes. En primer lugar, es el Espíritu el que nos mueve a creer. Es el Espíritu Santo el que nos mueve a creer. Allá Juan en su Evangelio, él decía claramente que es el Espíritu el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que le movió a usted, hermano y hermana, a reconocer que era pecador, a darse cuenta de que iba a haber un juicio y que tenía que escapar de ese juicio poniendo la fe en Cristo Jesús. ¿Quién hizo eso? El Espíritu. Miren, hay tanta gente que escucha el Evangelio, pero no toda la gente responde positivamente al Evangelio. ¿Sabe por qué usted respondió positivamente al Evangelio y creyó en Cristo Jesús? Porque el Espíritu Santo le convenció de pecado, justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que hizo esa obra. Es el Espíritu Santo el que también pone esa fe para creer en Cristo. Y es el Espíritu Santo también el que nos sella, dice el apóstol Pablo en Efesios, para darnos la seguridad de que vamos a permanecer en Cristo hasta la venida de Cristo. Esa es la obra de Cristo, del Espíritu. Por eso dice acá que hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. O sea, el Padre nos elige y el Espíritu hace la obra de que nosotros respondamos positivamente al Evangelio. Es maravillosa la obra que Dios hace. Una obra perfecta, una obra de verdad, que es extraordinario lo que Dios hace. Ahora, ¿para qué nos eligió Dios? Mire, Dios siempre tiene un propósito. Dios no hace las cosas a la ligera o al azar o a lo que caiga. No, Dios siempre tiene un propósito. Y cuando Dios nos eligió, Él tenía un propósito para nuestra vida. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 2. Luego de ver que dice que nos eligió mediante la operación del Espíritu, dice, para obedecer. Para eso nos eligió, para obedecer. El pecador que no ha sido redimido es desobediente y rebelde. Una característica de las personas que no han sido redimidas, que no han creído en Cristo, es que son desobedientes y rebeldes. Nosotros éramos así. En aquel tiempo, cuando aún no habíamos puesto nuestra fe en Jesús, nosotros éramos desobedientes. Éramos rebeldes, no queríamos nada con Dios, íbamos contra la corriente, tratábamos de hacer las cosas a nuestra manera, aunque aquello no llevara a buen fin, pero eso entra. Pero Dios nos llamó, nos eligió, dice acá, para obedecer, para obedecer. Para eso, el creyente en Cristo Jesús es una persona que obedece. ¿Qué obedece? ¿Y a quién obedecemos? A nuestro Padre Celestial. A Él obedecemos. ¿Y dónde nos ha dejado las directrices? Lo que nosotros debemos de obedecer. Aquí, en la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús, Él decía, en una ocasión lo dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Porque para eso nos eligió, para obediencia. ¿Y cuáles son los dos grandes mandamientos que debemos obedecer? Lo veíamos allá en Juan, 1 Juan, cuando lo estudiamos. ¿Se recuerdan? ¿Cuáles fueron los dos grandes mandamientos que debemos de obedecer? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A eso nos llamó, a obedecer, para que nosotros seamos obedientes. Pero dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento,
nosotros vemos que la manera en que las personas, el pueblo de Israel, expiaba sus pecados era mediante sacrificios de animales. Cuando una persona estaba consciente de que había pecado, entonces llevaba un animalito allá al templo y el sacerdote venía y cortaba al animalito, salía la sangre y el sacerdote venía y esa sangre la rociaba sobre la persona que había llevado el sacrificio. Y eso significaba que esa sangre del animalito que no tenía culpa, pero que había sido llevado en lugar de un culpable, de un pecador, esa sangre le limpiaba de pecados al que llevaba el animalito para el sacrificio. Pues Pedro, retomando esa idea, él dice que nosotros, dice, hemos sido elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros pusimos nuestra fe en Jesús, cuando usted y yo declaramos, confesamos, movidos por el Espíritu Santo, de que Jesucristo era nuestro Señor y nuestro Salvador, en ese momento, de una manera espiritual, no nos dimos cuenta, pero sucedió, fuimos rociados con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Miren qué maravilloso. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. ¿Ah? Por eso es que nosotros podemos decir con toda convicción, con toda seguridad, de que nuestros pecados han sido perdonados y que estamos gozando de la vida eterna. Uy, dirá alguien, uy, qué presuntuoso. ¿Ah? ¿Cómo se atreve a decir eso? ¿Ah? Qué jactancioso. No, porque nosotros no decimos que tenemos el perdón de pecado o nuestra vida eterna en función de lo que somos, sino que lo decimos que es por la fe que pusimos en Jesús y que entonces la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario ha sido rociada sobre nuestra vida y esa sangre nos ha limpiado de todo pecado. Qué maravillosa la obra de Dios. Es grande la obra de Dios. Vemos nosotros cómo ha obrado de una manera tan extraordinaria para con nuestras vidas. Antes, lo vamos a ver más adelante, no éramos pueblo. Antes estábamos alejados de las promesas de Dios. Pero Dios, en su misericordia, Él nos eligió, así dice. Él nos eligió. Y Él dijo, tú serás mi hijo. Tú serás mi hija. ¿Ah? Y nosotros comenzamos a vivir nuestra vida como todas las personas, viviendo en tinieblas según la apetencia de nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra carne. Pero un día el Espíritu Santo, cuando escuchamos las palabras del Evangelio, que nos decía que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, el Espíritu Santo nos movió a tener fe, a creer que esas palabras eran para nosotros. Y creímos en Cristo. Y el Señor nos transformó y nos pasó de muerte a vida. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. Hermano, hermana, usted es una nueva criatura. ¿Ah? Usted es una nueva criatura. Una criatura que, es cierto, vivimos acá en esta tierra como todos los terrícolas. Aquí vivimos. Pero nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que ya vimos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y pase lo que pase, estamos asegurados en las manos de Dios, porque Él, con su Espíritu, no solamente puso fe en nuestra vida, sino que por su Espíritu nos ha sellado, nos ha garantizado que permaneceremos hasta el final. Qué maravilloso lo que Dios ha hecho. Hermanos, estos hermanitos del primer siglo, estos hermanitos de estas comunidades del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y Bitinia, que estaban sufriendo, que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo dañados tremendamente. Mire, cuando ellos leyeron o escucharon estas palabras, eso fue de verdad de un gran alivio. Fue un refrigerio que ellos tuvieron al saber de que sí, mientras estaban acá, iban a sufrir, iban a ser marginados, pero había algo mejor adelante. Estarían eternamente con Dios. Hoy que nosotros
estamos en esta situación especial, que no podemos salir de la casa, que estamos acá enclaustrados. Mire, esto sí causa malestar, pero si nosotros pensamos en lo que está delante, si nosotros pensamos de que esto va a pasar, esto va a terminar, pero que después vamos a volver a salir a nuestra cotidianidad, pero que en realidad eso no es lo más importante. Lo más importante es que eternamente estaremos con nuestro Dios. Que los dolores, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Hermanos, alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios, exaltemos el nombre de Dios, démosle la gloria y la honra a Él, porque Él se la merece. Bendigamos el nombre de Dios. Digámosle, Padre, bendito eres, porque yo, estando muerto en delitos y pecados, estando extraviado, tú me elegiste y me pasaste de muerte a vida. Pedro termina este versículo 2 diciendo estas palabras: gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia es el favor inmerecido de Dios. La paz es ese estado de tranquilidad, aún en medio de circunstancias adversas. Qué tremendo para esta gente que estaba ahí viviendo esta situación, eso que les decía, gracia y paz, reciban la bendición de Dios. Siéntanse tranquilos, porque aunque alrededor hay adversidad, ustedes están seguros en las manos de Dios. Y hermanos, eso nos dice Dios también a nosotros en este tiempo, que Él nos está bendiciendo, que Él no nos ha abandonado, que Él no nos ha dejado, sino que Él está con nosotros y está bendiciendo. Y que aún en medio de la situación podemos estar tranquilos, sabiendo de que pase lo que pase, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Eso da paz, eso da tranquilidad. Así que, mis hermanos, de verdad, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios jamás nos abandona, Dios jamás nos deja. Él nos ha elegido para estar con nosotros eternamente. Así que sigamos adelante, confiados en Dios, fortalecidos en Él y en su palabra, y animados, gozosos y con paz por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que vamos a llegar hasta acá en el estudio de esta noche, y pues les invito a que estemos siempre contactados con los diferentes espacios que como iglesia pues tenemos a disposición. ¿Cuáles son esos espacios? Pues ya saben, el día lunes, que es la oración que estamos haciendo, el día lunes, el día miércoles el estudio bíblico, el día viernes sintonice también el espacio de los jóvenes, cómo los jóvenes se edifican, y vaya ya a la página y veamos que también nos vamos a edificar, y el día domingo, que es el culto devocional. Y por cierto, este día domingo será un día muy especial, porque es el primer domingo del mes, y vamos a celebrar la mesa del Señor. Vamos a celebrar la mesa del Señor. Usted está diciendo, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer si no está en la iglesia? No, bien, lo vamos a hacer. Yo voy a estar acá dirigiendo, pero allá en su casa, usted, papá, usted, esposo, usted va a estar ministrando los elementos a su familia. Y si no hubiera un hombre en la casa, pues entonces usted, mi hermana, usted va a ministrar los elementos. El requisito para que alguien los ministre es que sea bautizado. Y si usted ha sido bautizado, pues entonces, mire, puede ministrar. Así de que ya les digo, vaya preparándose un pedacito de pavo, galletitas ahí, como usted quiera, para que lo pueda compartir según los miembros que tienen su familia. Compre una gaseosita de uva, o si tiene jugo de uva, pues también adquiéralo, y ya le vamos a dar un poco de más indicaciones, pero este próximo domingo vamos a celebrar la mesa del Señor. Compartiremos unos videos de hermanos que están fuera de nuestras fronteras y serán de mucha bendición para ti. Saludos hermanos, que el Señor les bendiga. Acá estamos en el centro de Kumanovo
Él es mi amigo, mi hermano Bogdan de la iglesia. Les enviamos muchos saludos y pues queremos contarles que acá las cosas están bien. Hoy salimos a caminar y pues hay gente en la calle, hay gente que está moviéndose y pues las cosas no están tan tensas como en Italia o en España, donde sí hay más restricciones. Gracias a Dios acá los casos todavía son pocos de este famoso coronavirus. Ahorita estamos saliendo poco porque nos lo recomendaron, ya que a veces la gente nos confunde, piensa que somos de China y nos dicen que tal vez tenemos coronavirus, pero por eso tratamos de no salir mucho, pero no es un problema grande, ¿no? Entonces podemos salir a comprar comida y todo y pues regresamos a casa y esperamos que las cosas se tranquilicen, se normalicen para pues seguir haciendo lo que Dios nos ha traído a hacer acá. Ahora tampoco estamos saliendo mucho debido a que las autoridades han decretado un toque de queda de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana y durante el día pues se recomienda que se salga lo menos posible, solo cuando es altamente necesario, y pues nosotros estamos tratando de obedecer eso y también estamos tratando de cuidar nuestra salud. Pues queríamos enviarles un saludo y pues también contarles que hemos estado orando por esta situación y vamos a seguir orando. Si ustedes tienen peticiones específicas por las cuales desean que oremos, pues pueden comunicarse con nosotros y nosotros con gusto vamos a estar orando por esas peticiones. Que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes, queridos hermanos de la Iglesia Central. Les saludamos muy calurosamente, a pesar de que estamos con un poco de frío, pero ya la primavera está por llegar y tenemos la esperanza del calorcito que viene para este tiempo hasta agosto. Queremos darles un saludo, enviarles un saludo a través de este medio para comunicarles realmente la preocupación que sí hay a nivel mundial de esta crisis que estamos viviendo, pero confiando en el Señor. El salmista David, él dice en Salmo 56, en el día que temo, yo en ti confío y alabaré tu nombre. Esa es la confianza que tenemos los hijos de Dios y quisiéramos transmitírselas a ustedes también a través de este saludo. Esperamos que continúen confiando en que Dios puede hacer todo posible si nosotros así lo esperamos. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos, gracias por estar pendientes de nosotros acá, unos guardados, otros trabajando todavía, pero estamos confiando en Dios, estamos orando por el mundo, orando por ustedes día a día, estamos llevándolos en oración y nos alegra que nuestro país esté saliendo adelante y también que Canadá salga adelante. El mundo está temblando, mis hermanos, pero el Dios Todopoderoso ha hecho todo esto y lo ha permitido. Y muchas almas también están llegando al arrepentimiento. Oremos, bendigamos a otros, seamos pacientes unos con otros, démosles amor y también tengamos compasión, porque ahora son ellos, mañana podemos ser nosotros. Tomemos en la mano ese amor de Dios y esparzámoslo en el mundo. Encendamos esas pequeñas llamas, esos luminares que puedan alcanzar a otros. Mis hermanos, Cristo ya viene, pero alegrémonos en el Señor, que Él es bueno y nos mantendrá a salvo en todo momento. Canadá está entrando al pico seguramente en unas 2 semanas, pero esperamos que Dios tenga misericordia por amor de su pueblo. Dice la palabra que los días de dolores serán acortados por amor de su pueblo. Confiemos en Jesús, alabemos su nombre, bendigámonos unos a otros y amemos a Dios con todo el corazón. Limpiemos nuestros vestidos para que estén preparados. Y en el nombre de Jesús les deseamos muchas bendiciones, la protección de Dios y también sus pastores y toda la iglesia sea protegida por el Señor. Dios proteja a nuestro pueblo en el nombre de Jesús. Saludos de toda la familia, gracias a Dios estamos bien, esperando en el Creador. En el nombre de Jesús los saludamos y les deseamos mucha paz y seguridad. Que Dios los bendiga. Amén.
Dios les bendiga, amados hermanos de mi amada Iglesia Central de la Misión Centroamericana en El Salvador. Quiero decirles que estamos aquí en estas montañas donde para nosotros últimamente se ha tornado un poco difícil, ya que la situación de emergencia se ha extendido. Pues han habido paros de transporte, suspensión de escuelas, reuniones donde hay aglomeración de personas también se han suspendido. De manera pues que nosotros por el momento estamos confiando en el Señor. Ahorita hemos tenido una reunión con los líderes para poder seguir orando, buscando la presencia de Dios. Queremos decirle que ahora no hay quien consuele a quien, pues todos estamos viviendo la misma situación. Así que nosotros hemos estado orando a Dios por ustedes también, esperando que el Señor tranquilice todo, ¿verdad? Nosotros estamos esperando con paciencia que todo esto pase, sabemos que va a pasar. Este virus no vino para quedarse, para ser eterno. Nosotros sí seguiremos en pie, buscando la presencia del Señor, mientras Él no venga a levantarnos, Él no nos lleve a su presencia. Pues la iglesia sigue adelante, reuniéndose, alabando a Dios. Así es que, pues, es una bendición poder saber que ustedes también están orando por nosotros. Así es que, mis hermanos, desde aquí yo quiero enviarles un cordial saludo. Ese saludo que espero pronto se pueda hacer más humano, más de cerca. Ahorita de lejitos, hermanitos amados, de lejitos, con el codo, con el brazo, ¿verdad? Pero qué bendición poder saludarles, sabiendo que el Señor está con nosotros. Pues, hermanos amados, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y ánimo, sigan adelante, no están solos, Dios está con ustedes. Que Dios les bendiga.